Buenas tardes, bienvenidos a esta Open Class de UNIR de la Universidad Internacional de La Rioja. Hoy hablaremos de divulgación científica, la ciencia en el aula, y para ello contamos con David González, doctor en bioquímica y licenciado en ciencias químicas y ciencias ambientales, un científico multidisciplinar y docente de formación. Actualmente David compagina la dirección del Departamento de Ciencias Experimentales y su didáctica en la Universidad Internacional de La Rioja, con la enseñanza como profesor titular en la especialidad de Biología y Geología en el Centro de Educación de Adultos de Ávila. También es profesor de la asignatura Conocimientos del Medio Natural en el grado de Educación Primaria en UNIR. David González ha escrito recientemente un libro de divulgación científica llamado Melanina, dinosaurios y otras historias, del que nos hablará y desvelará algunos de sus secretos y curiosidades. Recordar que esta Open Class de hoy de UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, es un adelanto, un aperitivo de una serie de sesiones de masterclass que habrá a partir del 11 de marzo. Buenas tardes, David, y bienvenido a esta Open Class de UNIR. En primer lugar, enhorabuena por este libro en el que has recopilado una serie de artículos que vinculan diferentes áreas de la ciencia con nuestras experiencias y actos cotidianos. ¿Era necesario un libro de estas características? Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, nada, agradeceros a vosotros por la invitación para estar aquí y para impartir estas masterclass. Y bueno, el libro en sí mismo, habrá algunas personas que digan que es innecesario y que era evitable, ¿no? Pero de forma general, ya en serio, creo que la divulgación científica, ya sea en formato libro, formato programa de televisión, incluso en el aula, es algo necesario, es una necesidad para dar respuesta bueno, pues a una carencia que realmente tenemos, es acercarnos a la ciencia de una forma bueno, pues, inteligible, debido a que el lenguaje científico, la forma en la que los científicos nos hacen llegar sus conocimientos, a veces se nos va y se nos escapa de nuestro entendimiento. Entonces, el libro en sí mismo es el reflejo de esa necesidad que todos tenemos, la necesidad de conocer, de explicarnos bueno, pues nuestra realidad. ¿Por qué el lenguaje de los científicos es tan difícil de comprender? ¿Por qué no se puede hacer de una manera más didáctica, más atractiva? Claro, el lenguaje de los científicos en principio está hecho para la metodología que ellos utilizan o que nosotros utilizamos, es decir, necesitamos en el lenguaje matemático, se utiliza mucho la estadística, hay una serie de palabras que tienen su sentido y solo cobran sentido en el contexto científico, y es verdad que es complejo cuando una persona de fuera pues intenta, cuando digo de fuera me refiero a cualquier persona que no sea de un ámbito concreto de la ciencia, pues intenta acceder a ello. Y ahí está el objetivo de la divulgación científica, es hacer accesible a todo el mundo, porque necesitan conocer esas cosas que los científicos descubren y que los científicos bueno, experimentan día a día, y hacerlo accesible a cualquier persona, a cualquier individuo, independientemente de la formación previa que tenga. No podemos querer que todo el mundo sea científico o especialista en geología o en una rama concreta de la geología, sino que el divulgador tiene que intentar adaptar ese lenguaje ininteligible, que es ininteligible para el común de los mortales, no para el científico que lo utiliza, pues eso, al nivel que todos requerimos y que nuestra naturaleza demanda, porque nosotros queremos conocer. Y claro, si no manejas el idioma, ¿qué haces? No puedes, bueno, pues en este caso el divulgador científico lo que tiene que intentar es adaptarlo a las necesidades, a las características de los ciudadanos de a pie, en este caso, de cualquier individuo. ¿Por qué hay tan pocos divulgadores científicos? A ver, cuando la gente piensa en un divulgador científico, todos recurrimos al nombre de PubSed y del programa de redes. ¿Por qué hay tan...? Bueno, ahí siempre recurrimos al mismo. Sí, bueno, es verdad que ahora mismo Eduard Punset está llevando a cabo una labor encomiable, ¿no? Está haciendo con su programa Redes y con sus libros accesible la ciencia de múltiples ámbitos a todo el mundo, pero en realidad hay muchísimos divulgadores científicos. En España ahora, por ejemplo, Pérez Tupinyà saca un libro fantástico, hay profesores de universidad con una capacidad comunicativa tremenda que hacen muy buenos libros. En España tenemos a Félix Rodríguez de la Fuente, bueno, hemos tenido a Félix Rodríguez de la Fuente, que sin duda ha sido un divulgador en el área de la naturaleza,
tremendo, sobre todo para la gente de mi época, pero hay muchos divulgadores, Isaac Asimov, Stephen Gould, ha habido muchísimos divulgadores muy buenos. Lo que pasa que ahora mismo quizá la idea de la divulgación ha pasado más al periodismo y se hace más periodismo divulgativo, que es también algo fantástico, ¿no? Hay quizá menos divulgadores como tal y más periodistas divulgativos que divulgan ciencia. Si nos vamos al mundo de los niños, ¿es el mundo de la infancia el lugar de los porqués o también tiene cabida en el de los adultos? Sí, hay una cosa muy curiosa, hombre, todos somos conscientes de que los niños siempre están preguntando el porqué de las cosas, ¿no? Y le das una respuesta y ¿por qué? ¿Y por qué? Bueno, el humano en sí mismo tiene una característica neoténica. Esta palabra es de las que no tendríamos que utilizar aquí, pero simplemente una característica, digamos, que pertenece al estadio juvenil de una especie, y es que somos juguetones, queremos aprender, queremos conocer, y los adultos seguimos siendo niños en ese aspecto. Cuando leemos un libro, cuando vemos una obra de teatro, cuando vamos al Museo del Prado a ver una serie, vamos a aprender, nos gusta jugar aprendiendo, o al revés, aprender jugando. Entonces yo creo que el mundo de los porqués es un mundo de nuestra especie, no de nuestros niños simplemente, cualquier individuo. Cuando llegamos a una edad más adulta nos da más vergüenza el preguntar y ese pudor sí que no lo tienen los niños. Sí, en parte puede ser eso, en parte los niños no tienen ningún problema de preguntar a cualquiera y por qué, y no dar las cosas por sentadas, como a veces los adultos, ¿no? Pues tendemos por miedo a qué dirán, ¿no? Y cómo no voy a saberlo. Bueno, también puede haber en parte la inaccesibilidad, a determinados conceptos, y entonces el adulto, bueno, pues como no puede acceder a esos conceptos, no se entiende, pues mira, los dejo de lado. El objetivo de la divulgación es eso, hacer accesibles esos conceptos para que esas preguntas no queden ahí en porqués que nunca se hacen. Pero bueno, en principio yo creo que el porqué, el preguntarse, el querer interpretar una realidad de la que somos conscientes, ¿no? Y en la que nos envolvemos, es algo característico de nuestra especie, no solamente de los niños. Volviendo otra vez a tu libro, Melanina, dinosaurios y otras historias, que luego me contarás por qué también este nombre, sí. Planteas una serie de cuestiones, de preguntas, en las que tú intentas dar respuesta para entender de una manera más fácil este mundo de la ciencia, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué relación hay entre un planeta que nunca se formó con el origen de nuestra especie? ¿Nos puedes adelantar algo y respondernos a esta pregunta? Sí, bueno, en general el libro está formado por una serie de artículos diferentes, con diferentes enfoques, que sobre todo he intentado que toquen diferentes o abarquen diferentes temas, porque la realidad es eso, algo es inabarcable para empezar, pero se pueden tocar muchos puntos distintos y no he querido centrarme en aspectos de biología o de geología o de química o evolutivos, ¿no? Sino tocar un poquito de todo. En este artículo que me comentas, concretamente, el objetivo ha sido explicar algo que mucha gente conoce, como es la extinción de los dinosaurios, y darle un toque un poco diferente, es decir, intentar vincular diferentes sucesos espaciales y temporales para explicar algo que ya todo el mundo conoce, darle un nuevo enfoque. En parte la divulgación trata de eso, de atraer al individuo a que él mismo, bueno, pues aprenda nuevas formas de ver las cosas. Y en este caso, bueno, pues empezamos hablando de nuestro sistema solar, cómo se origina, es como un cúmulo de casualidades, ¿no? Que al final acaban dando lugar a la preponderancia que hay de los mamíferos, que hace 65 millones de años no era tal. ¿Vale? Éramos unos premamíferos que salíamos de noche, tipo musarañitas, y los dinosaurios, digamos, que dominaban toda la Tierra, todos los ambientes terrestres. Y un pequeño cambio que se dio en un planeta que nunca se formó, que es el cinturón de asteroides que tenemos entre Júpiter y Marte, pues provocó, con su impacto sobre la Tierra, pues la extinción del 95% de las especies, entre ellas los dinosaurios. Y eso a su vez, como piezas de dominó, provocó que los mamíferos empezaran a proliferar. Y nosotros, obviamente, somos mamíferos. Otra de las cuestiones que te formulas en este libro, a través de los artículos, es por qué la fidelidad en la pareja ha sido fundamental para el desarrollo del hombre. Este quizás es de los artículos más controvertidos en parte, y se busca eso. En divulgación tienes que intentar atraer a la gente para que lea, porque a veces el mundo de la ciencia es demasiado árido, o creemos que es demasiado árido. Entonces hay que buscar algo, y también para que la gente piense, es decir, no basta que el divulgador o el científico de sus ideas y todos como dogmas de fe. No, la ciencia no se basa en dogmas, no es dogmática.
Entonces, en este aspecto, la idea me surgió en una reunión con compañeros hablando de diferentes temas y un compañero dijo, porque es que la infidelidad es natural en el hombre. Y yo pensé, bueno, la infidelidad es obvia, hay infidelidades en nuestra sociedad actual, pero que sea por naturaleza propia del ser humano. Y entonces lo que he hecho en este artículo es recabar diferentes aspectos de nuestro comportamiento y nuestra anatomía, como el beso, por ejemplo, que es único en el mundo animal, el orgasmo femenino. Tendemos a pensar que nuestras características son comunes a todas las especies y no es cierto. Es muy difícil que haya otra especie en la que la hembra tenga orgasmos durante sus relaciones sexuales, algún tipo de el bonobo quizá, pero poco más. La ovulación oculta, en nuestra especie la ovulación es oculta, no se muestra, hay que mantener relaciones sexuales de forma constante si queremos concebir hijos. Bueno, pues todas esas cosas, o la idea de que la disposición de las caderas provoca que los niños, nuestros hijos, nazcan prematuros, aunque no lo creamos, cuando nacen con 9 meses, nacen con una antelación de 6 meses. O sea, son totalmente inmaduros, lo cual implica el cuidado y la cría por parte de ambos progenitores. Bueno, pues todas estas ideas, que son cosas demostradas, yo he tratado de llevarlo un paso más allá de la monogamia, un pasito más allá, que es la fidelidad. Y ahí cada uno puede debatir lo que piense. De hecho, mucha gente me dice, yo, David, no estoy de acuerdo en eso de la fidelidad, porque nuestro mundo de ahora no es el de hace 2 millones de años, ni hace 200.000 años cuando apareció nuestra especie, ¿no? Entonces, bueno, ese artículo es quizá de los más controvertidos, pero es interesante por eso, porque cada uno puede luego dar su punto de vista. Esa es la idea de la ciencia. Tú expones una serie de hechos, los planteas y luego las personas con su experiencia, sus conceptos, pues ellos tienen que también... O sea, tienes que provocar el debate, ¿no? Claro, obviamente, es el objetivo. A esas personas y que... Bueno, claro, es el objetivo, básicamente. Otra de las preguntas que te planteas en tu libro. Dices, ¿se puede convertir los alimentos transgénicos y los minerales en los nuevos elementos de poder que configuren las sociedades humanas? Sí, bueno, esto es muy curioso porque en un libro que leí hace tiempo de J. Rosny, se llama La muerte de la Tierra, y en el propio libro hago una pequeña referencia porque me encanta, pues llega un momento en que el hombre, es una distopía científica en el que el hombre ha dominado absolutamente todo, hasta los minerales, todo, conoce todo, y es el momento en que ha marcado el fin de su propia especie. Y eso lo he visto reflejado en algunos aspectos del comportamiento humano actual. En el caso del artículo en el que hablo de 3, digamos, alteraciones en las que el animal dominante que denomino yo, el hombre, está provocando o está generando eso, está provocando su propia extinción. Uno es el coltán, es un mineral que se utiliza pues, para nuestros teléfonos móviles y es un mineral que es abundante fundamentalmente en la República Democrática del Congo. Y entonces ahí se habla un poquito del contexto político que está provocando que un país que realmente de forma natural es el más rico, uno de los más ricos del mundo, actualmente sea el más pobre. ¿Por qué? Y explicamos un poquito cómo la sociedad humana está aprovechándose de ese material. También hablamos de los transgénicos, que siempre les damos un toque de hey, son peligrosos desde el punto de vista biológico. Bueno, en este caso yo no me centro en el punto de vista biológico, sino en el punto de vista social. Como la soja transgénica, por ejemplo, de Monsanto, en Paraguay o en la India está provocando cambios en las sociedades tradicionales. Está provocando que gente que trabajaba su campo pues tenga que ir a vivir en los basureros, en los grandes basureros. Está cambiando completamente la configuración de esa sociedad. Básicamente va sobre eso, es como un autoanálisis de dónde nuestra inteligencia también nos puede llevar a someter a quizás los más débiles de entre los nuestros. ¿Y esto del tercer ojo? ¿Si existe? ¿Esto qué es? Cuéntanos. Ese quizás sea uno de los artículos más complejos, porque si a cualquiera le decimos que el tercer ojo es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, pues yo creo que cortan la conexión, ¿no? Y ya se van, ¿no? Pero el tercer ojo es una cosa muy curiosa porque dentro del misticismo, ¿no? Del esoterismo, otras, iba a decir pseudociencias, pero es que ni siquiera llegan a ese nivel. Se habla mucho del tercer ojo, la percepción del tercer ojo sensorial, y realmente existe, y ha existido. Hay un animalito todavía que se llama tuatara, es un reptil bastante extraño que todavía tiene en sus crías digamos, la estructura del tercer ojo en la zona parietal. Es una cosa muy curiosa, y en los humanos todavía aparece ese tercer ojo, no en nuestro rostro, pero sí en nuestro cerebro, y es una forma en la que nosotros somos capaces de discriminar los niveles de intensidad luminosa que hay en el exterior, y básicamente afecta a nuestro comportamiento.
no voy a enrollarme con eso, pero... Bueno, o sea, para que ya quien le interese pues pueda leer. Pero realmente estos cambios, cuando se produce el cambio de estación, de primavera, del invierno a la primavera, esos cambios de luminosidad que afectan a la melatonina y la serotonina, tienen mucho que ver con ese tercer ojo que nosotros tenemos en el centro de nuestro cerebro, cerca del centro de nuestro cerebro, en ese núcleo. Hay otra pregunta que a mí por lo menos me ha llamado también la atención, que te planteas en tu libro, que es ¿qué verdades subyacen bajo el comportamiento de las madres y de las abuelas? Vale, de nuevo es otra forma, digamos, de atraer la mirada de la gente hacia la ciencia y ver que a veces el conocimiento, porque a veces es muy radical y pensamos que las universidades, aunque yo esté en una, ¿no?, y sea profesor de ella, y los institutos son la fuente del conocimiento, ¿no?, y el conocimiento está en las universidades y lo que no dice los grandes científicos no tiene ningún valor. Y realmente nuestra especie siempre se ha guiado por lo que se decía alrededor de la hoguera, y sobre todo nuestras madres y nuestras abuelas. Somos de los pocos animales que podemos decir que tenemos abuelas, es así, poquitos más los hay. Y realmente en este caso es un guiño a esa idea, y hablo de determinadas cosas que hacía mi madre, por ejemplo, el abrirme la ventana, allí en Ávila, con el frío que hace todas las mañanas, un sábado que te lavas, y ella obviamente no conoce nada de los gases radiactivos ni del radón, yo sí, pero le he dado una explicación a ese comportamiento extraño de mi madre, ¿no?, que es básicamente que en Ávila y en zonas donde hay mucho granito se desprende un gas radiactivo que es el radón, que se acumula en las casas y se vuelve peligroso. Si tú abres las ventanas se escapa. Obviamente mi madre ni mi abuela saben qué son los gases nobles, ni el radón, ni nada de eso, ¿no?, pero va sobre eso, o por qué. Algo que me resultaba muy curioso cuando era joven, porque mi madre tenía también la manía, y mi abuela, de las judías blancas echar arroz blanco. O sea, ¿qué motivo tiene? Bueno, pues realmente hay un motivo, ellas tampoco lo conocen, posiblemente la experiencia y tal les haya podido llevar a eso, pero hay un componente importante en mezclar legumbres, ¿vale?, con cereales, que aumenta el valor biológico de la comida, tiene todos los aminoácidos esenciales, que en nuestra sociedad actual, que comemos carne, pescado, bebemos leche, tomamos huevos constantemente, puede no ser importante, y de hecho no lo es. Pero imaginemos la época de la posguerra, cuando esos alimentos eran complicados y que una mamá veía a otro niño corriendo, ¡ay, qué guapo está tu niño, qué pelo más bonito! Esas son las proteínas que tiene. Pues yo le echo un poquito de arroz en los garbanzos o en las judías. Bueno, eso explicado de otra forma, pues es otro comportamiento de nuestras madres. O el típico, David, tómate el zumo que las vitaminas se le van. Bueno, ¿por dónde se van las vitaminas? ¿Qué es eso? Bueno, pues explicamos un poquito. Sí, lo hemos vivido todo. Claro, es una cosa, bueno, todas esas cosas que nuestras madres siempre hacen y lo hacen bien, no saben por qué, pero yo estoy convencido que mi madre del ácido ascórbico no sabe nada, pero lo hacen bien. Y bueno, pues se trata de, en un pequeño guiño, pues explicar determinados fenómenos cotidianos y cómo lo hacen nuestras madres y nuestras abuelas. También es un homenaje a ellas, obviamente. La verdad que es muy interesante y curioso. Como recordábamos al principio, esta Open Class es un aperitivo, un adelanto de una serie de sesiones de masterclass que va a haber a partir del 11 de marzo. Sí me gustaría que a lo mejor nos contaras un poco en qué van a consistir. Son 5 sesiones, sí, ¿no?, que comienzan el 11, continúan el 12, 18, 19 y 25 de marzo. ¿Nos podrías adelantar un poco cómo las vas a estructurar, qué contenidos vas a explicar y un poco el objetivo de esas masterclass? Sí, claro que sí. Bueno, es un poco diferente, ya no tiene nada que ver con el libro realmente, claro, es una cosa diferente porque la divulgación tiene mucho donde tocar y mucho donde coger. Y en este caso el objetivo era no solamente hacer divulgación, sino intentar aplicar estrategias para divulgar dentro del aula. Yo soy profesor del grado de maestro y muchas veces pues, nos encontramos con eso, que la ciencia es árida, es difícil, y el objetivo de estas masterclasses es doble. Por un lado, divertirnos, aprender cosas nuevas, he seleccionado temas que me parecen interesantes, ya veremos si luego lo son o no, en principio espero que sí, y luego a la hora de divulgarlos, de explicarlos, utilizar diferentes estrategias que nosotros podríamos utilizar en el aula, a la hora de elaborar cuentos, bueno, una serie de estrategias que iremos viendo, ¿no?, para poder introducir la divulgación científica en el aula, porque es importante, no solamente hay que explicar contenidos que nos marca el Real Decreto o el Boletín Oficial del Estado, sino que tenemos que enganchar a los alumnos para que les guste la ciencia, y una vez que les hemos enganchado, ya podemos ir creciendo, les podemos ir guiando y les podemos explicar más cosas, pero ellos tienen que engancharse a la ciencia y no tener miedo, porque da miedo a la ciencia muchas veces, sí, por su lenguaje, ¿no?, por sus expresiones, por la idea del científico, una persona súper inteligente cuando realmente no es una persona normal y corriente. Entonces, en este caso son 5 clases. En la primera simplemente es explicar, bueno, un poquito qué es la divulgación, por qué necesitamos utilizar la ciencia como herramienta para el conocimiento y la interpretación de la realidad.
En esa misma clase que es más teórica, no obstante, intentamos divulgar y ponemos casos, síndromes, ejemplos para que ellos puedan ver o todos seamos conscientes de lo importante que es la ciencia. Y las otras 4 clases son aplicadas. Vamos a aplicarlo a diferentes ámbitos distintos de la ciencia. En la primera clase hablaremos de las ondas, los colores, el sonido, la expansión del universo, que puede sonar muy fuerte, pero ya veréis cómo es muy sencillito, explicado de una forma diferente. ¿Va a ser solo teoría o va a haber también práctica? Sí, tenemos práctica también para ellos, tenemos ahí algunas prácticas para que puedan hacer, algunas actividades para que puedan hacer en el aula, pero realmente va a ser eso, debatir, hablar, presentar determinados casos para que vean cómo se pueden ir enlazando pues propiedades, teorías físicas y químicas y biológicas que parecen difíciles y que luego, llevándolas al día a día, a base de analogías, ejemplos y tal, se pueden entender. Luego las otras 3 clases, bueno, van a ser diferentes. Habrá otra en la que hablaremos un poquito de evolución, que es un tema que a mí me encanta y que gusta mucho también en las aulas, un poco diferente. Hablaremos de por qué nuestros niños son tan regordetes cuando tomamos demasiado azúcar, por qué tenemos, o las mujeres actualmente presentan diabetes gestacional. Vamos a ver que es una cosa evolutiva, que no queda más remedio por el cambio de hábitos alimenticios. Hablaremos un poquito de cómo funciona la evolución con algunos ejemplos. Y en las siguientes clases hablaremos también de la biodiversidad que hay en nuestro planeta, que me parece muy importante, de comportamientos súper extraños y diferentes, porque cuando explicamos ciencia es muy importante a veces agarrarnos a lo más extraño, a lo más llamativo, para luego llegar a lo más habitual, a lo más normal. Si tú explicas a los alumnos o les hablas de los mamíferos y le hablas de la vaca o del perro o del gato, está muy bien, es lo más habitual, pero si le hablas del equidna, que es un animalito, un mamífero que tiene púas, que pone huevos, que tiene 3 penes. Claro, tú cuando dices eso en clase, la gente se engancha. Bueno, pues vamos a enganchar a partir de las cosas extrañas para luego explicar las cosas normales. Y en esa clase es lo que vamos a hacer. Es la manera de captar la atención. Claro, para claro. luego ya... Un alumno en clase, por ejemplo, o una persona que no le interesa nada, de repente le cuentas que hay un animal, que es un mamífero, que pone huevos, que no tiene pezones y le rezuma la leche para sus crías y que el macho tiene 3 penes, dices, madre mía, pues ya has enganchado, dices, ¿qué es eso? Y bueno, a partir de ahí puedes ya ir explicando tus cosas. Y en el último, como colofón, en principio hablaremos de nuestro universo. Básicamente el título es eso, la historia de un universo, y hablaremos desde el origen del universo hasta el origen de nuestra especie. También de forma divulgativa, con una serie de técnicas para que cada uno luego lo aplique como quiera. Es dar ideas, porque luego ahí va la imaginación de cada uno. La divulgación tiene eso. Pero esta masterclass, entonces, el público a quienes va dirigidas, ¿qué tipo de público puede ser? Porque hay temas que veo que son muy atractivos, que pueden interesar a mucha gente, ¿no? Sí, sí, de hecho, el objetivo es para cualquier persona que le interese la divulgación de la ciencia, porque o que le interese conocer o interpretar la realidad y pasar un buen rato también y enfocarla, pues eso, los procesos que ha visto o los fenómenos que ha visto de otra forma, ¿no? Pero luego también, de forma más particular, lo dedicamos también a los profesores, porque vamos a explicar algunas estrategias, pero realmente esas estrategias vale para cualquiera, o sea, cualquier persona que tenga cierto interés en interpretar la realidad de una forma diferente o utilizar herramientas científicas y perderle el miedo, pues es una buena oportunidad para hacerlo. Si te parece, ya empezamos a tener alguna pregunta, ¿vale?, de las personas que nos están viendo, y en concreto tenemos a Javier Picos, que nos dice, bueno, en la enseñanza de la ciencia muchas veces nos quedamos en los grandes enunciados. En su libro da ejemplos concretos para explicar las grandes leyes con hechos que se pueden experimentar, como la respiración. ¿Hacen falta profesores que expliquen la ciencia al aire libre y de forma sencilla? Sí, bueno, yo entiendo la pregunta de Javier, la entiendo como si es importante cambiar un poco la metodología en la que enseñamos ciencia, y yo creo que sí. O sea, si nos ceñimos a un libro de texto y nos ponemos a explicar como siempre lo han hecho, vamos a conseguir lo que han conseguido normalmente, que es que mucha gente aborrezca las ciencias y diga, no, yo soy de letras, me dan miedo las ciencias, cuando realmente no es así. Entonces yo creo que sí, que una forma de aprender estos conceptos, estas leyes, es a base de la experimentación, por ejemplo, en el aire libre, por supuesto que sí, en el laboratorio, acercar las grandes leyes y los grandes procesos de física, de química, las grandes teorías a la realidad del alumno. Y obviamente hay que adaptarse a las características de cada alumno, no es lo mismo un alumno de primaria, de infantil, o un alumno de universidad o de instituto. Pero bueno, para eso está el profesor, tiene que ser capaz de adaptar todos esos conocimientos que él tiene, darlos forma, modelarlos y presentarlos a sus alumnos de forma imaginativa, motivadora y que los cautive, que es lo importante. Además se disfruta mucho más dando así las clases. Si te dedicas a temario por temario, punto 1, la ciencia, el método científico, bueno, pues realmente
Sí, tienes que poco éxito puedes tener. Más atractivo sin duda. Para que los tengas ahí pendientes. Otra pregunta, ¿cada uno de los seres humanos tiene su propia realidad? Vale. Si esta pregunta es, bueno, hace tiempo diríamos que no. Hablaríamos de un realismo ingenuo, que sucedía que la gente pensaba que lo que tú veías en el exterior, la realidad que tú ves, simplemente tus sentidos la llevan a tu cerebro y punto. Sabemos que no, obviamente. Sabemos que la realidad es un ente dinámico, es un ente que nosotros creamos un constructo según lo que recibimos del entorno con nuestro cerebro. Y obviamente nuestro cerebro se basa en herramientas que tiene, conocimientos, estrategias, conceptos que ha aprendido. Entonces, obviamente la realidad de cada uno va a depender mucho de los conceptos que maneje, de lo que ha aprendido, de lo que utilice. Te pongo un ejemplo rapidito. Los fuegos fatuos, lo comento mucho en mis clases de instituto. Los fuegos fatuos son pequeñas llamitas que aparecen en determinadas zonas, por ejemplo, zonas pantanosas o incluso en antiguos cementerios. Son llamitas de color naranja, si son de metano, y de color azul. Bueno, y lo que hacen es subir hacia el cielo. Obviamente cualquier persona va a buscar una explicación a eso, porque está en su naturaleza. Si esa persona no tiene los conceptos suficientes para poder explicarlo, va a recurrir, por ejemplo, a la magia o a otra serie de cosas, y va a decir, bueno, son los espíritus. Los antiguos nórdicos decían que eran los niños que habían muerto muy jovencitos y su espíritu se escapaba Bueno, pues si nosotros le damos una serie de conceptos, si explicamos que los huesos tienen fósforo, tienen carbono, que hay determinados microorganismos que son capaces en condiciones en las que no hay oxígeno de transformarlo en unos gases, el metano que nos suena, la fosfina, y que esos gases suben a la atmósfera y entran en combustión, más concretamente en deflagración con el oxígeno, pues a lo mejor su forma de interpretar la realidad sea diferente a la otra. Es decir, es importante, muy importante, el dotar a la gente de conceptos, de ideas, de estrategias para que ellos puedan interpretar su realidad de otra forma diferente. Y en esta misma línea, entonces, ¿es la realidad un concepto concreto, inequívoco e idéntico para todos los seres vivos? No, eso se lo pueden preguntar a una persona con el síndrome, por ejemplo, de Williams. Son niños que tienen problemas a la hora de detectar amenazas en rostros humanos. Para ellos no hay miedo cuando hay una persona. Independientemente de que venga enfurecida, ellos no lo detectan. Pero bueno, realmente, sin ir a casos extremos, es verdad que la realidad es diferente, lo cual no quiere decir que porque la realidad sea dinámica y diferente, no haya, digamos, realidades que se adapten más, o sea, que sean más creíbles que otras. Para llegar a esas realidades más creíbles, aun no siendo una realidad absoluta, necesitamos recurrir pues, a muchas cosas. Por supuesto, la filosofía, se puede recurrir a la religión, a la ciencia, y en nuestro caso recurrimos o damos estrategias para recurrir al pensamiento científico. ¿Es necesario que el hombre interprete el mundo que le rodea? ¿Y es la ciencia una buena herramienta para interpretar nuestra realidad? Bueno, muy buenas preguntas, que también me hacen muchas veces los alumnos en el instituto. A ver, la característica del hombre, desde mi punto de vista, es que el hombre es autoconsciente, es decir, no se limita a responder a estímulos como lo hacen otros animales, simplemente responden a un estímulo, hace frío, hace calor, hay luz, no la hay, me persigue un depredador, no me persigue, hay alimento. Nosotros no solamente respondemos a los estímulos, sino que nos preguntamos por qué. Nuestra naturaleza autoconsciente nos ha provocado a su vez una demanda, y es la de respondernos a nosotros mismos ese por qué. Hay muchos caminos, por supuesto, como te comentaba antes, la filosofía, el arte, la literatura, la religión, muchos caminos. Uno de ellos es la ciencia. La ciencia no puede dar respuesta a todo, tampoco seamos dogmáticos en este aspecto, pero sí puede ayudar en determinados caminos a orientarnos en esa interpretación de la realidad, en alimentar nuestra naturaleza. Y por desgracia, mucha gente renuncia a ella. Pues no, yo soy de letras, esto es la palabra que más odio cuando empiezo una clase de ciencias. Bueno, yo soy de ciencias y me encanta leer y me encanta escribir y me encanta la literatura y me encanta el arte. Claro, no es incompatible, no podemos renunciar. En parte no es culpa de ellos, en parte es culpa del propio científico y de la forma en la que se estructura la ciencia, que a veces es inaccesible. Y cuanto más inaccesible seas, parece que más científico, mejor científico eres. Bueno, pues eso es lo que también quiere romper la divulgación, alimentar la naturaleza humana, esos porqués, esa teleología, ¿no? Esa finalidad de por qué las cosas y por qué suceden, y hacerlo utilizando la ciencia. Tenemos otra pregunta de Lorena Peinado. Dice, me interesa mucho el tema de los transgénicos. Hay una lista de las marcas que no debemos comprar en la web de Greenpeace. ¿Me recomiendas otro lugar donde lo puedo mirar? Y también dice, ¿y qué opinas sobre consumir alimentos eco-bio? Hay mucha gente que piensa que es una tontería.
Lorena, el tema sí que es complejo, porque va mucho más allá de lo que es la biología y la ciencia, y se mete mucho en lo que es las sociedades, ¿no? La antropología, entre otras cosas. Pero bueno, en principio, la página de Greenpeace es una buena, o Greenpeace en sí misma es una buena asociación que nos puede marcar muy bien que transgénicos no deberíamos comprar. En principio en España para el consumo humano no está permitido demasiado el uso de transgénicos. Que yo sepa, hasta ahora, hasta hace poco tiempo encontré una lecitina de soja que ponía transgénica y yo pensaba que ni siquiera estaba permitida. Para alimento de animales sí. Entonces, bueno, yo lo de consumir transgénicos, más que desde el punto de vista médico o biológico, habría que analizar un poquito el trasfondo social que comentaba antes. Es decir, si esos transgénicos están provocando que otros ciudadanos, que otros humanos en otros países pues sean explotados, ¿no? Entonces yo me lo pensaría. Y respecto a lo eco-bio, pues ahí mi alma química sale un poquito a relucir y yo sí lo veo un poco, vamos a ver, es una decisión personal de cada uno. Hay gente que no quiere utilizar determinados productos, ¿no? en los cultivos. Sí que es verdad que el uso de plaguicidas, de herbicidas y tal, que son peligrosos, pues ha permitido que los 7.000 millones de personas que estamos aquí ahora mismo estemos comiendo. Entonces, bueno, eso ya es una cosa personal. Es como el ser vegetariano o no serlo, yo ahí no me meto, es una decisión personal que va mucho más allá de la ciencia. Ahora sí, hay controles muy importantes en todos los alimentos. O sea, que podemos estar tranquilos. Yo lo estaría, desde luego. Otra pregunta de Javier. Dice, ¿qué le parece la próxima separación de conocimiento del medio en sociales y naturales? Bueno, a ver, personalmente me parece una cosa artificial. Todo lo que sea la separación de determinados ámbitos todo está relacionado. Es decir, tanto la biología es la biología humana también. Pero bueno, quizá, no sé si a modo de forma de estructurar las enseñanzas puede ser bueno, pues puede ser que sí, no sé, ya lo veremos. En principio, a mí me gustaba mucho cuando estaba el conocimiento del medio social y natural junto, porque hay una vinculación, ¿no? Y además ayudas a que los niños y los alumnos, incluso los padres que tienen esos niños, encuentren un nexo, ¿no? Entre lo que es la naturaleza y nuestra naturaleza humana y todo, hay un nexo. Entonces, bueno, no me quiero tampoco mojar mucho en ello porque no sé cómo va a funcionar. Tampoco me parece de las cosas más importantes de la nueva ley. Hay otra pregunta de Ana Quintana que, mientras nos llegan otras, te formulo esta, que es en relación con tu libro, que dice ¿qué pruebas no circunstanciales avalan la teoría de la pareja como motor de la evolución? Volvemos otra vez a tu libro. Vale, a la monogamia, ¿no? Sí. La monogamia es rarísima en el mundo animal, es muy rara. Incluso las aves, que se suponía que eran monógamas, son monógamas hasta que han analizado el ADN de los pollitos y han visto que, bueno, que hay padres y madres de diferentes parejas, ¿no? Entonces la monogamia es compleja, pero en nuestro caso, en el propio libro, cuando hablo de la fidelidad, voy un paso más allá, quizá excesivo, pero en el caso de la monogamia, como he comentado, la adquisición de la posición bípeda, que provocó un cambio en la estructura de la vagina y del útero de la mujer, la cefalización, la enorme encefalización que tiene el Homo sapiens, la aparición del beso, el orgasmo femenino, la ovulación oculta, todo ello son como rastros paleontológicos del comportamiento que nos van o que nos inducen a pensar en la monogamia, aunque luego ahí el comportamiento humano es súper amplio. Hay sociedades monógamas y hay sociedades que no lo son, obviamente, pero desde el punto de vista evolutivo hay pruebas en nuestro comportamiento, fósiles en nuestro comportamiento, ya te digo, como el orgasmo femenino, el beso o la ovulación oculta, que nos inducen a pensar que nuestra especie es como es por esa monogamia, ese cuidado de padre y madre involucrados en el cuidado de los hijos. Vamos a volver porque parece ser que el tema de los transgénicos interesa. Sí. Y sigue insistiendo Lorena Peinado en decir, dice, bueno, pues incluso marcas como Kellogg's y Nestlé, no sé muy bien Sí, que posiblemente utilicen transgénicos. El maíz en Estados Unidos, por ejemplo, el maíz transgénico está permitido y creo que es una cosa que utilizan de forma habitual. En España, el maíz del que hablamos, que se puede utilizar, es una mezcla de diferentes especies de maíz y se puede llamar transgénico, pero no es exactamente un producto en el que se ha introducido un gen, que es a lo que más bien podríamos llamar transgénico. Tenemos muchas especies vegetales en las que hemos mezclado, ¿vale? diferentes especies, en este caso, por ejemplo, de maíz, porque crecen más o más grandes, dan mejores rendimientos,
pero no sé si exactamente lo que está legislado como transgénico. El transgénico en sí mismo, por ejemplo el de la soja transgénica, es introducir un gen, en este caso de una bacteria, se introduce en la soja para que sea resistente a un plaguicida. Eso es realmente transgénico. En este caso, bueno, sí que verá que es un problema y hay mucha gente que está en contra de, bueno, de jugar a ser dioses, ¿no? Y mezclar, bueno, hay que barajar los pros y los contras. La cantidad me pregunto, de alergias que hay ahora y tal, esto cómo puede influir también, ¿no? Porque sí, cada vez en los colegios está más presente el que haya niños con diversas alergias, frutos secos, mariscos, leche, sí. no sé si... Sí, no, es una de las cosas que los detractores la gente que más detractora, ¿no?, de los transgénicos habla de eso, la posible aparición de alergias, la posible aparición de especies que desplacen a las especies originales, cosa que es cierto, por supuesto. Pero bueno, ya digo que hay que barajar los pros y los contras. Yo el problema de las alergias actuales lo enmarco mucho más en problemas inmunológicos debido a una escasa exposición a alergenos. Es decir, no es casual que cuando nuestra sociedad ha empezado a ser excesivamente limpia, cosa que es buena también, ¿no?, excesivamente limpia, hayan empezado a aparecer grandes problemas y graves problemas con un sistema inmune inmaduro, que es el que tenemos muchos de nosotros. Pero estamos muy obsesionados, ¿no?, con la limpieza. Excesivamente. Tenemos que si los biberones, los chupetes, todo, ¿no?, hay que hervirlo como antiguamente hacían nuestras madres. Sí, pero ¿no?, de forma diferente, sí, ¿no? Claro. Estamos muy obsesionados y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, la flora intestinal que tenemos todos nosotros y sin la cual nacemos, tenemos que adquirirla de esa forma, poniéndonos en contacto con esas bacterias a través de la leche materna, del suelo, del polvo, es así, no queda más remedio. Y nuestro sistema inmune se desarrolla, el sistema inmune adquirido se desarrolla así, exponiéndonos al entorno. Entonces, a veces el ser demasiado asépticos pues puede traer estos problemas. Por supuesto también la introducción de nuevos alimentos y nuevas cosas puede generar nuevas alergias, no hemos estado expuestos a ellos anteriormente. Lorena sigue diciéndonos, dice, yo entiendo como transgénico algo que tiene poco o ningún valor nutricional. ¿Estoy equivocada? ¿Me están vendiendo la moto? No, el transgénico en sí mismo no tiene por qué no tener valor nutricional. De hecho, el maíz transgénico tiene un valor nutricional normal y corriente. O sea, no. El problema de los transgénicos es otro. De hecho, hay muchos problemas con los transgénicos que se pueden abordar. De hecho, sería muy interesante una clase dedicada a ella, ¿no? Pero básicamente problemas sociales, como he comentado antes, desplazamiento de culturas tradicionales, sustitución de cultivos tradicionales que siempre han mantenido a sociedades como el arroz o otros cultivos por un cultivo como la soja transgénica o el maíz, todo el mundo a cultivar maíz. Y por otro lado, los problemas que tú me comentabas, problemas que pueden producir de alergia, problemas que pueden producir en un futuro. Esos son los mayores problemas. A nivel nutricional no me parece muy importante, aunque sí quiero destacar una cosa, que sepamos que toda la soja que se cultiva en Paraguay, que se cultiva en la India, de las empresas, de las grandes multinacionales, no se utiliza para alimentar a ningún ser humano, que eso es lo dañino. A pesar de tener una característica nutricional importante, sirve para alimentar al ganado de los países desarrollados, para que nosotros luego nos lo comamos en forma de proteína animal, es decir, para comernos un buen bistec. Ese es el gran problema. O sea, quizá ahí en ese aspecto Lorena tenga razón. Pero sabemos realmente, ¿vale?, todo lo que puede tener eso, nos lo explican bien. No, por supuesto que no. No, hay muchas cosas. No. Además, yo siempre me he preguntado por qué la letra es tan pequeñita a la hora de ver el contenido. O sea, quiero decir, tendría que ser algo más fácil, ¿no?, el que cualquier persona pudiera leer qué es lo que contienen los productos que consumimos, ¿no?, y estar bien etiquetado, y hacen es como lo de la letra pequeña, ¿no?, de cuando firmas. Sí, tienes que buscarlo ahí como que... Me parece que es algo tan importante que ¿por qué se hace tan pequeño? Sí, bueno, porque en estos casos a veces pasa, cuanto más desinformada esté una sociedad, bueno, pues para determinados entes es mucho mejor. Y ahí también juega un papel de nuevo la divulgación científica, es decir, tenemos que explicar a la gente, para que pierda miedo, lo que es un transgénico, hay que explicarle lo que es, los problemas que tiene, porque los tiene, y las ventajas que también puede tener, porque también las tiene. Entonces, cada uno, desde el conocimiento, tiene que barajar qué es lo que nos conviene más, es decir, arriesgarnos o no arriesgarnos. Algo parecido pasa con las centrales nucleares. Hay que enseñar qué es. ¿Hay peligros? Los hay. ¿Hay ventajas? También las hay. Hay que ver. Pero claro, el problema está que si la sociedad no está formada para ello, pues nos quedamos con lo que ha dicho el vecino de al lado, o con la idea que hemos leído en el periódico. No, por eso hay que formar, o por eso la gente tiene que aprender un poquito de ciencia, por ellos mismos. Entonces, saber lo que es un transgénico, saber qué desventajas tiene, por qué las tiene, y saber qué posibles ventajas o aplicaciones tiene, porque también las tiene. En ese sentido nos pregunta que, bueno, dice, ¿es necesario adaptar el lenguaje científico para que todo el mundo tenga acceso a una serie de conceptos que de otra forma sería inaccesible, ¿no? O sea,
Sí, nos pasa un poco cuando vamos al médico, ¿no? Y el médico nos dice 4 cosas en su lenguaje, y dice, no sé lo que tengo, pero tiene que ser malísimo. Bueno, realmente en ciencia pasa lo mismo, es decir, tú tienes que adaptar ese lenguaje para que cualquier persona pueda entenderlo. De hecho, una obligación de los científicos es esa. Los científicos han dejado un poquito esa idea divulgativa, muchos de ellos, hay otros científicos fantásticos que divulgan muy bien, ¿no? Y se han centrado en publicar, congresos, no sé qué, a ver cuándo especializarse totalmente en su ámbito concreto, y han dejado una obligación que tiene el científico para con la sociedad, que es comunicarle, enseñar, tiene que enseñar. Y es así, entonces esa es la clave, tenemos que adaptar los conocimientos en ciencia, esos conocimientos complicados, esas revistas, el Nature, Science, que tú lees y dices, madre mía, como lo lee otra persona que no... Bueno, pues eso hay que adaptarlo para que todo el mundo tenga derecho, ¿no?, a poder interpretar y decidir desde el conocimiento. Mientras nos llegan más preguntas, yo te voy a hacer una que no sé si me la vas a poder contestar, que es un poco desde el mundo donde yo me muevo, ¿no?, que es el de la comunicación y el periodismo. Nosotros en el mundo de la comunicación, ¿no?, tenemos una serie de preguntas, ¿no?, las famosas 5 W y una H, ¿no?, que nos preguntamos el qué, el quién, cuándo, por qué. Esto se puede también trasladar al mundo de la divulgación científica, y también existe una serie de preguntas claves que puedan explicar sí. estos conceptos. Sí, yo creo que cuando alguien tiene que hablar o tiene que divulgar ciencia, tiene que primero contextualizarlo. Dónde nos encontramos, qué quiero explicar, es necesario explicar esto. Por ejemplo, el tema de los transgénicos ahora mismo nos damos cuenta que es muy importante hablar de ellos. El tema de los recursos energéticos es muy importante. Hay que quizá hablar de estos temas antes que hablar del efecto Leidenfrost o cosas que, bueno, que son muy curiosas y lo que tú quieras, pero que se escapan de la realidad de la gente cotidiana. Entonces sí, hay que contextualizarlo, hay que buscar un por qué queremos explicar esto, por qué es necesario ahora explicar esto. Por supuesto que sí, no irnos, se pueden explicar muchas cosas en ciencia, pero hay cosas que a lo mejor no aportan nada al conocimiento del individuo a pie. Entonces yo creo que sí, es muy importante, a ver, ¿qué problemas hay? ¿Qué problemas necesita la gente conocer? ¿Los transgénicos son un problema? Sí, vamos a presentarle ese problema para que puedan decidir ellos, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista social, qué problemas generan los transgénicos. Y creamos, en este caso, un artículo. Muchísima gente se dedica a hablar de ellos. Las fuentes de energía. Nos encontramos en una crisis ambiental, que decimos, una crisis económica, no, es una crisis social, económica y provocada también por el ambiente. Tenemos un ambiente de recursos limitados, tenemos que buscar soluciones. Hay que presentarle a la gente los pros y los contras de los diferentes tipos de energía, y es hora de divulgar y hablar de ello. Entonces, sí, yo creo que no se puede simplemente divulgar, porque claro, contar cosas curiosas por contar cosas curiosas, sino que hay que buscar un contexto, un momento, y yo creo que es importante, sí, como el periodismo, de hecho. Bueno, pues recordamos de nuevo a nuestros espectadores que esta Open Class que estamos desarrollando hoy es simplemente, pues eso, un adelanto, un aperitivo de las 5 sesiones que va a haber a partir del 11 de marzo, sí, donde ya David nos ha expuesto un poco a grandes rasgos los temas que va a tratar, pero no sé si te gustaría a lo mejor, o por lo menos destacar algo más de la primera sesión, ¿no?, que comienza, ¿no?, algo curioso que tú veas que... Algo curioso. Bueno, atraer. Curioso, voy a intentar que todo sea curioso, es decir, la forma de atraer a la gente al mundo de la ciencia es eso, contar casos extremos para luego ir a la realidad, ¿no? Entonces, no sé, bueno, vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hablar de algunos síndromes muy curiosos de percepción de la realidad, ¿no?, gente que se está quedando ciega, y vamos a ver que, por ejemplo, tiene visiones, que parece una incongruencia, ¿no? Nos va a permitir mostrarnos un poquito cómo la realidad es ese ente dinámico del que hablaba, ¿no? Y vamos a hablar de algunos procesos también, como el ergotismo, que se dio en la Edad Media y que provocaba que la gente tuviera visiones o perdiera las extremidades. Vamos a ver las explicaciones que se daban en su momento y las que se pueden dar en la actualidad. De hecho, la ergotamina se utiliza para el tratamiento de la migraña, ¿no? Ahora, ya no mucho, pero se utilizaba fundamentalmente. Entonces vamos a ir viendo un poquito, todo va a ser a base no de simples curiosidades, sino curiosidades, como decíamos antes, contextualizadas, con sentido, para poder ir, bueno, pues eso, aprendiendo cosas, tanto ellos como yo, porque siempre luego la discusión en los foros, aprendes muchísimo, sobre todo de punto de vista, sino además eso, pues para luego elaborar estrategias y poder explicarlo. Bueno, vamos a hacer cosas, yo creo, entretenidas. Veremos a ver. Bueno, pues estaremos ahí pendientes de esas masterclass. A ver, Javier nos pregunta cuál es el hito científico que más le ha marcado como divulgador y cuál es el que más anhela. Bueno, la verdad que es que me gustan muchísimos campos de la ciencia, pero yo creo que sin duda todo lo que es el darwinismo, la evolución,
planteada desde el punto de vista de que el darwinismo, actualmente el neodarwinismo, teoría sintética, no es la verdad absoluta porque en ciencia no lo hay, no podemos ir con un dogma delante, porque no, pero quizá esos planteamientos me parecen impresionantes. También la teoría de la relatividad de Einstein, me parece que crear de una cabeza algo que luego se ha demostrado, me parece espectacular, sin duda. Y bueno, ¿cuál es el que más anhelo? Bueno, pues todo lo relacionado con el cáncer. Obviamente es una de las enfermedades que azota a nuestra especie, y entonces, bueno, pues sí me gustaría encontrar eso, que alguien, algún de estos grandes científicos, ahora con los problemas que tenemos en España a nivel económico es más difícil, pero bueno, hace poco tiempo ha salido publicada una noticia de un científico español que ya ha encontrado un mecanismo, ¿no?, para ver cómo se fijaban las células cancerosas a los vasos sanguíneos y migrar para producir metástasis. Bueno, pues todo lo que sean noticias en ese camino. Ahora parece ser que hay un científico, ¿no?, que ha descubierto... Sí, es un científico español, de hecho, que ha descubierto, o están en ello. Bueno, hay que tomarlo todo con cautela siempre, porque ya sabemos cómo es la divulgación, en este caso periodística y tal, pero bueno, que sí, realmente ha encontrado, ¿no?, la forma o los genes que utilizan, las proteínas en este caso, que utilizan para las células cancerosas para encontrar el vaso sanguíneo y a través de él viajar a otras zonas del organismo y producir metástasis. Bueno, pues todas esas noticias, desde luego, son los anhelos que tenemos todos, ¿no?, que se encuentre una cura, ¿no?, para esta enfermedad que, bueno, pues que ahora mismo es quizá de los problemas más importantes. También me encantaría, me gustaría, como otro anhelo, pues eso, que se trabajara más en enfermedades que no dan dinero, porque a veces ese es el problema. Se trabajan en enfermedades que dan mucho dinero para gente que puede pagarlo, y hay enfermedades que llamamos extrañas y que no son tan extrañas, enfermedades raras, exactamente, y que no tienen esa... También sería un anhelo, ¿no?, que hubiera suficiente dinero, o por lo menos interés, ¿no?, para poder desarrollar esas... Bueno, yo he visto que, me ha parecido leer que tu libro, los derechos de autor, van a ir destinados a una asociación de niños autistas, ¿no? Niños con autismo, sí. Bueno, básicamente es una continuidad del propio libro, es una forma de interpretar la realidad. Los niños con autismo simplemente son personas que, personas que interpretan la realidad de otra forma, y hay una asociación en Ávila, además un gran amigo mío, que trabajan constantemente buscando fondos para desarrollar pues programas, para formar a padres, a niños, a adolescentes con Asperger, y bueno, pues me pareció bien, me pareció fantástico que lo que son mis derechos de autor obviamente vayan a una asociación sin ánimo de lucro como es Autismo Ávila, que son niños con autismo. Y bueno, pues nada, eso es el objetivo del libro realmente. Me parece muy bien, la verdad. ¿Siempre has tenido claro desde pequeñito que querías dedicarte a esto, o cómo lo descubriste? Pues sí, la verdad que cuando te he hablado antes de Félix Rodríguez de la Fuente, yo creo que para mí ha sido como para mucha gente, como una referencia absoluta. Yo recuerdo de pequeñito, cuando empezaba la cabecera del Hombre y la Tierra, o sea, emocionarme, y es que es una cosa que nos ha marcado a muchos. Y la divulgación científica, pues cuando veo lo que disfruto yo leyendo ciencia, sinceramente lo que disfruto y cómo me abre la mente, los ojos y lo bien que lo paso, porque es que lo paso fenomenal, pues digo, ¿por qué los demás no pueden? ¿Por qué la gente tiene tanto miedo a algo que no es así, que no da miedo y que con lo que pueden disfrutar? Básicamente es eso. Sí, la verdad que me ha gustado siempre he tenido claro me ha gustado mucho escribir, me encanta leer, obviamente, no valgo para el arte, eso sí que es cierto, pero la ciencia siempre la he tenido muy marcada desde pequeño. O sea, que es tu primer libro, pero no el último, entiendo. No, ya estamos con el segundo, otro diferente, sí, pero cambiando un poquito a divulgación, pero de otra forma. Algo sí, bueno, si adelanto un poco sobre qué es, la gente se va a asustar. Sí. Bueno, es parasitismo, es sobre parásitos, pero no hablamos de parásitos en plan asignatura de parasitología, sino contamos casos curiosos, extremos, que a su vez nos permiten interpretar eso, la realidad, y explicar cosas muy curiosas. Todo a partir, por supuesto, de fenómenos cotidianos, de cosas comunes. Pues yo creo que por hoy, ¿no?, ya hasta aquí. Yo creo que nos has adelantado bastantes cosas curiosas que nos abren el apetito de querer saber más, ¿no? Espero que sí. Y bueno, pues como darte las gracias, ¿no, David, por haber venido a esta Open Class hoy, y recordar de nuevo que a partir del 11 de marzo, en 5 sesiones, el 11, 12, 18, 19 y 25 de marzo, David González volverá otra vez a estar con todos nosotros, adelantándonos todas esas cosas que tengan que ver con la divulgación científica y, bueno, pues llevándola a todas esas personas que sientan curiosidad por este mundo tan apasionante. Muchas gracias.